¿Qué factores explican la caída del riesgo país y qué significa en términos concretos para la economía nacional y el bienestar de la gente? Muchas gracias por este espacio. El riesgo país es una medida de confianza. Mide la confianza que tienen inversionistas internacionales en el Ecuador. Es como cuando nosotros queremos, por ejemplo, construir una casa y buscamos a alguien que nos proporcione financiamiento. Ese banco, esa cooperativa, ¿qué es lo que va a esperar? Que nosotros estemos en capacidad de manejar bien nuestros gastos, nuestros ingresos, que podamos pagar esa casa que queremos adquirir. Y algo similar pasa con un país. Cuando nosotros buscamos financiamiento, el inversionista ve cómo están todos los países de la región. El inversionista tiene que decidir a quién le va a confiar sus recursos. Y obviamente, a mayor riesgo, peores condiciones de financiamiento. A menor riesgo, se mejoran las condiciones de financiamiento, pero también es un indicador para la inversión extranjera directa. Dicen, mira, ahí hay un Estado que tiene solidez, hay un plan económico, hay un plan fiscal que va a hacer que las medidas que se tomen sean las adecuadas, entonces sí podemos invertir ahí. ¿Cómo eso le impacta a la ciudadanía? Si es que hay mayor inversión extranjera directa, por un lado, se va a generar mayor empleo, se va a generar mayor producción y eso va a impactar en el día a día, como ya ha venido dándose. El riesgo país ha bajado desde que el presidente Daniel Noboa asumió el cargo más de 1.300 puntos. Y en estos últimos 5 meses, más de 500 puntos. Ese es un indicador de que estamos adquiriendo cada vez más rápido la confianza de los mercados internacionales. En este escenario, señora ministra, ¿cuál es su proyección económica para el segundo semestre del año y qué sectores espera que impulsen el crecimiento? La economía del Ecuador está creciendo más rápido de lo que esperábamos. La previsión del Banco Central, que decían que era muy optimista porque era 2.8 respecto a otras previsiones que hacían otros multilaterales, se quedó corta, digamos, para el dinamismo económico que se pudo generar. A junio esa tasa es del 3.9% y esperamos crecer a un 4.5%. Los sectores que más dinamismo están mostrando y que seguramente mantienen esta tendencia son sectores como el agrícola, por ejemplo. El sector agrícola, el último dato de crecimiento sectorial fue de 17.5%. Nunca se había visto un crecimiento tan alto en el sector agrícola. Y esto también va impulsado porque la agroexportación está en auge y vemos que hay mucha inversión en este sector. ¿Y cuál es el otro motor de dinamismo? Cuando existe crecimiento económico también existe liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más depósitos en la banca y por lo tanto la banca puede prestar más. Los depósitos han crecido en un 17%. Eso quiere decir que los hogares ecuatorianos están generando mayor liquidez. Eso va a la banca y la banca lo coloca en crédito productivo. El crédito productivo ha aumentado 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros productores están accediendo a financiamiento que les permite adquirir maquinaria, innovar, diversificar su producción. Esto les permite llegar a mercados internacionales y estamos en este círculo virtuoso que se va a mantener. Señora ministra, gracias por estar con nosotros. No sé si estoy bien en la cifra, pero se hablaba de que hay alrededor de 80.000 millones de dólares en la banca, lo cual implica que hay pues una cantidad de recursos, de dinero, que pueden ser bien utilizados. Sin embargo, por otro lado, somos el país que menos inversión recibe a nivel de Latinoamérica. Y decimos inversión extranjera, pero inversión nacional también. ¿Cómo conjugar estos dos aspectos que a la postre divorciados? Si tenemos dinero en el país, ¿por qué no lo canalizamos para que éste sea productivo y poder fortalecer la economía del Ecuador y no estamos simplemente a la espera de que venga esa inversión extranjera, que es difícil? Cuando haya bajado el riesgo país, recordemos que aún es bastante alto frente al que tiene Perú, Colombia, por supuesto Costa Rica, Uruguay. Entonces, ¿cómo hacer que se canalice esa cantidad de dinero que está en los bancos para que estos sean productivos? El nivel de depósitos en los bancos pasó de alrededor de 49.500 millones en agosto del año pasado a 57.300 millones. Eso es lo que existe. Y esto impacta directamente en la cartera de crédito en general. La cartera de crédito total actualmente está en 48.000. Entonces, está habiendo dinamismo, ha crecido en un 10.7%. Pero en el sector productivo el crecimiento es mayor.
en el crédito productivo, el crecimiento es aún mayor. Y eso es una buena señal, porque quiere decir que nuestro sistema financiero está apostando al productor ecuatoriano. Y ese es el quiebre grande que ha existido en esta administración. Porque históricamente ha sido, como usted dice, ha sido muy difícil que se confíe en el productor ecuatoriano en términos de financiamiento. Y eso es lo que está cambiando. La cartera pasó a 22.300 millones solo en segmento productivo. Entonces, son esos patrones que ya se van rompiendo y que nos van generando ese crecimiento económico. Estamos en buen sentido con respecto al riesgo país con esta disminución de 1.300 puntos, pero los esfuerzos los tenemos que seguir realizando desde todos los frentes, no solo desde el Ejecutivo, sino también desde el sector financiero, por ejemplo, apostándole al sector productivo como lo están haciendo, pero también desde todos los actores que conformamos la economía ecuatoriana para que se pueda confiar en el país como tal, porque el indicador mide la confianza en general. Ministra, una consulta. Hoy en el diario El Universo, y se lo pregunto porque sí es importante aclararlo, el diputado Serrano del Partido Social Cristiano hace mención de que esta ley de fortalecimiento de crédito, fortalecimiento, ¿cómo se llama? Fortalecimiento crediticio, ¿no? ¿Verdad? Sobre el tema de que el IES o el BIES pueda hipotecar su cartera para efectos de acceder a créditos internacionales. Él le preocupaba un poco el hecho de que ya el Estado central le deba al IES como 15.000 millones en deuda interna y probablemente una cifra parecida en pagos pendientes, esto del 40%. ¿Qué se pretende con esta ley? ¿Qué busca esta ley a efectos? ¿Es para que el IES pueda acceder a crédito y con esa forma pues poder financiar el presupuesto o el déficit presupuestario de este año del gobierno? ¿O cuál es la intención de la ley? Realmente la intención de la ley es que el BIES pueda manejar de mejor manera y de una manera más eficiente sus fideicomisos. Hay algunas trabas administrativas legales que ellos han identificado y que es realmente para mejorar el manejo de la liquidez dentro del mismo BIES. Nosotros tenemos ya nuestras fuentes de financiamiento identificadas y parten mucho de la relación que tenemos actualmente con los multilaterales y obviamente un nivel más bajo del riesgo país nos ayuda a poder acceder a otros tipos de financiamiento externo en mucho mejor condiciones. Entonces, más bien, eso va dirigido al BIES directamente. Señora ministra, un gusto estar junto a usted aquí en este panel. Mire, yo le quiero preguntar sobre un grupo muy vulnerable de la sociedad, de la colectividad, respaldado por la Constitución, que es el de los adultos mayores. Ellos se quejan de que no se les hace la devolución del IVA y tienen que peregrinar, siguen peregrinando ahí 8, 10 meses, un año. Hay gente que está cobrando todavía IVA de septiembre, octubre del año pasado. SRI dice que ellos lo que son es simplemente administrativos, procesan, en efecto, reconocen que a fulano de tal que pasa de 65 años hay que devolverle esto, pero es finanzas el que tiene que entregar el dinero para esa devolución y que ese dinero no llega de finanzas. Entonces aquí yo le tengo a usted dos inquietudes. La primera, ¿cómo hacemos ya para que eso sea más regular, para que eso no entre en una especie de listado, ponerse en cola de los compromisos que tiene el Estado? Porque es un grupo sensible, protegido por la Constitución. Merecen recibir eso de ahí. Eso es la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué usted no le propone, por ejemplo, al presidente, después de un estudio técnico que hagan, que en vez de devolver el IVA, se les marque a ellos un IVA diferenciado? Es decir, para no enviar ese IVA a finanzas, es para que finanzas algún día se lo devuelva al SRI, del SRI a estos adultos mayores. ¿Por qué de una vez por todas los adultos mayores no tienen un IVA diferenciado y simple y llanamente no es que esperan que les devuelvan, sino que no lo tienen que pagar? Dígase, pues un 8%, un 9% de IVA diferenciado hasta un límite de compras, etcétera. Ir por ahí, por esa línea, para que estas personas vulnerables sean atendidas como deben de ser. Sí, el Ministerio de Economía y Finanzas históricamente lo que hace es ir devolviendo en el fondo de devoluciones. El SRI tiene un fondo de devoluciones en general y dentro de eso hay un fondo de devoluciones para la población vulnerable. Nosotros hemos devuelto en las mismas magnitudes en las que se han devuelto el año pasado. Es más, hemos aumentado 40 millones más. El orden en el que llegan los trámites al SRI y se pagan
digamos, es algo que el Ministerio de Economía y Finanzas no lo administra. Para nosotros sigue siendo una prioridad y por eso se ha dado en general al Fondo de Devoluciones 40 millones más que el año pasado y hemos verificado que dentro de vulnerables está un monto similar. Pero hay quejas masivas. Entonces, sí, eso nosotros hemos conversado con el SRI porque desde Finanzas estamos haciendo los desembolsos mensuales. Hemos hecho incluso seguimiento caso por caso. Algunos nos dicen, no, yo sí tengo pagado desde abril, otros dicen, no, a mí sí me deben desde hace varios meses. Lo que nos han sabido explicar es que cada adulto mayor hace el trámite de una forma diferente. Algunos ingresan un mes, otros ingresan acumulado, otros ingresan 3 meses y cuando el SRI hace una revisión y salta alguna alerta, eso se va en cola, digamos. El SRI ha anunciado que está haciendo controles más fuertes porque ha identificado que lamentablemente, como lo puso en un comunicado y de forma muy clara, dijo que encontró algunas evidencias de que se están utilizando redes suplantando las identidades de los adultos mayores. Sí hemos pedido que se haga una revisión del mecanismo de pago, porque nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas queremos que esto llegue. De hecho, hemos sacado algunos comunicados indicando cuánto vamos desembolsando en el fondo de adultos mayores. Nosotros sí tenemos previsto en este segundo semestre hacer una revisión de los flujos, porque sí hemos aumentado, como le digo, el flujo respecto al año pasado. Es posible que aumentemos aún más todavía, pero lógicamente es necesario hacer una revisión del mecanismo como tal, porque como usted dice, y más si es que se evidencian estas redes, es posible que incluso este mecanismo de devolución haga que se vuelva más compleja la revisión. Y sobre la pregunta que le hice del IVA diferenciado como alternativa. Por eso mismo, ese es el mecanismo. O sea, hay que analizar el mecanismo bajo el cual está llegando al adulto mayor. También cuando se ha dado y se ha debatido esa propuesta, han saltado algunas personas que han dicho, hay adultos mayores que tal vez no se puedan acercar físicamente. Entonces es un tema de analizar cómo hacemos que esto realmente llegue a la población vulnerable, que es la que necesita, que no se vaya a quedar en estas redes. Y también sí, el mecanismo de llenar el formulario, de ingresarlo, cada cuánto lo hacen, es algo que lo tenemos que revisar con el SRI. Pero desde el Ministerio de Economía y Finanzas no es que se ha dejado de cancelar al fondo de devoluciones para sector vulnerable, más bien hemos incrementado los flujos en la medida de lo que ha sido posible con la caja fiscal. Ministra, en el ordenamiento de las cuentas públicas, ¿por qué permanentemente tenemos esas dificultades para la entrega de los recursos a los consejos provinciales y por supuesto a los municipios? En estos días ha sido muy crítico, hay un reclamo, han interpuesto una acción incluso. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo responde usted a estos organismos seccionales? Un problema estructural en general e histórico del Ecuador es esa dificultad para poder costear los servicios públicos con los ingresos que genera. ¿Ya? Dentro de la deuda con los GATS, con los gobiernos autónomos descentralizados, este gobierno ha desembolsado alrededor de 5.600 millones. Alrededor de 900 millones de dólares han sido desembolsados para pagar deudas históricas que se tiene con este sector. Este sector tenía un rezago cuando nosotros llegamos impago de entre 6 y 5 meses de impago. Nuestro compromiso siempre fue ir reduciendo la cantidad de meses, no solo pagar nuestra deuda desde que asumimos mensualmente, sino ir reduciendo ese rezago, porque si yo pago cada mes lo que hay que pagar a los gobiernos autónomos, que son como 240 millones, nunca podría cerrar ese rezago. Lo hemos hecho. Hemos bajado a gobiernos parroquiales, que son los más pequeños, son alrededor de 800. El rezago ya es solo de un mes. Con municipios y prefecturas hemos mantenido durante 5 meses, 2 meses de rezago. Esta última vez sí estamos ya en el tercer mes de rezago. Pero esto se da porque tenemos una deuda heredada que atender. Ahora, con respecto a obligaciones del año pasado, en mayo nosotros hablamos con los gremios y en general con todos los municipios y las prefecturas para generar un mecanismo de pago de deudas de anteriores años fiscales, para cruzarlas con deudas con el BEDE, por ejemplo, pero también para pagarles con bonos del Estado que son fácilmente transables en los mercados. Incluso proveedores están interesados porque el riesgo país está bajo, el bono es un buen instrumento financiero. Entonces, esto lo iniciamos en mayo. Son procesos complejos que requieren de voluntad política netamente, porque
tienes que capacitar a los gobiernos locales para que puedan acceder a este tipo de operaciones. Se han capacitado más de 180 funcionarios de los gobiernos locales durante los meses de junio, julio, y presentaron su documentación en el mes de agosto. El lanzamiento, digamos, de esta medida fue el 18 de julio. Les hemos dado toda la asistencia técnica porque es nuestra prioridad ir saldando esas deudas, pero hay que considerar que esto es un proceso. El poder saldar las deudas y reducir los rezagos que nosotros heredamos de 5 meses a 3 meses es un proceso. Que luego lo reduzcamos a un mes es un proceso. También porque actualmente está, digamos, el tema más álgido que otros meses que también han tenido rezagos de 4 de 5 meses. Hay un proceso político también que se está dando dentro de la elección de la presidencia de la Están anteponiendo un recurso, han llegado a ese Entonces, nivel. sí, exacto, pero lo importante acá es la voluntad política del gobierno del presidente Daniel Noboa de bajar el rezago con el que nosotros heredamos esta problemática. Y nosotros también nos hemos preocupado de generar mecanismos para deudas de años fiscales anteriores y de hecho ya la documentación de los gobiernos locales está presentada, lo presentaron en agosto, nosotros ya estamos finiquitando las actas y eso siempre estuvo previsto que se entregue en el mes de septiembre. Entonces, no es solo un mecanismo de solución. Hemos generado 3, 4 mecanismos para que ellos puedan ir teniendo liquidez. Estamos conversando con Salia Moya, ministra de Economía y Finanzas. Una pregunta, 2 preguntas en una, señora ministra. La proforma presupuestaria siempre genera debate. ¿Cómo se busca equilibrar ingresos, gasto social y disciplina fiscal? Definitivamente, el déficit fiscal sigue siendo un desafío. ¿Qué estrategias ha implementado su ministerio para reducirlo sin afectar la inversión social ni la obra pública? Una de las principales medidas que nosotros tomamos para que nuestros ingresos puedan ir financiando nuestros gastos de mejor manera es generar crecimiento económico desde todos los sectores. Cuando la economía crece, eso sin duda impacta en el sector productivo, en el consumo de los hogares. El crecimiento económico se sostiene muchísimo en el consumo de los hogares y esto hace que aumenten los ingresos tributarios de una manera dinámica y esto nos ayuda a costear de mejor manera nuestros gastos. El déficit presupuestario usualmente difiere del déficit de cierre. ¿Y esto por qué se da? Porque cuando tú haces el ejercicio de proforma, tienes que utilizar ciertos parámetros que ya están dados. Por ejemplo, el crecimiento económico hay que utilizar la previsión de crecimiento del Banco Central del Ecuador al año, que es de 2.8, aunque a junio ya sabemos que tenemos un crecimiento superior. Claro. Lo mismo sucede con las medidas que estamos adoptando. Por ejemplo, la medida del cobro de los dividendos. El impuesto a los dividendos siempre ha existido en el Ecuador. Lo que se está cambiando es la temporalidad y cómo se hace el cobro de lo que aún no repartían las empresas de los dividendos. Pero esa medida estaba en análisis al momento de realizar la proforma. Por lo tanto, esos ingresos no se pueden contemplar. Entonces, la proforma es un ejercicio que se hace con parámetros que están dados. Sin embargo, sabemos que el dinamismo económico es superior, que las medidas que estamos adoptando para generar sostenibilidad fiscal nos van a ayudar y eso hace que el déficit al final del año vaya a ser inferior. Una última inquietud porque... Ministra, sí, justamente en la línea de Juan Javier, estuvimos leyendo en días pasados aquí en la radio que Ecuador preveía emitir cerca de 400 millones como en el último trimestre del 2025, probablemente como una de las formas de financiamiento del déficit fiscal. ¿Usted cree que sí se pueda conseguir ese propósito que se ha impuesto el gobierno o todavía no cree que el Ecuador está en capacidad de poder emitir? Realmente nosotros tenemos varias fuentes de financiamiento y esta que usted menciona es una de ellas y es una forma de acceder a los mercados para la cual estamos trabajando desde el Ministerio de Economía y Finanzas con apoyo de multilaterales y por eso es tan importante también la baja dentro del riesgo país. Pero como les dije, tenemos varias fuentes de financiamiento activas y siempre el tener un nivel más bajo de este indicador nos va a ayudar a generar mecanismos diferenciados. El Ecuador es un país ejemplo en la región de cómo generar mecanismos de financiamiento diferenciadores. ¿Qué quiere decir diferenciadores? Que se enmarcan, por ejemplo, en proteger las Galápagos, en proteger la Amazonía ecuatoriana, que tienen un propósito en específico. Y esto es algo muy diferente con respecto a otros países. Los bonos azules y verdes. Exacto, los bonos azules y verdes, y en este caso se está trabajando en un mecanismo de bonos orientado al sector social. Hay algo para, también un invitado, los bonos estos de carbono.
Sí, eso es, digamos, algo más que parte desde el Ministerio del Ambiente y que ya se están transando en el es una buena noticia. Bueno, ministra, mil gracias por su tiempo y por compartir con nosotros una visión clara de cómo se conduce hoy la economía ecuatoriana. El reto de cuadrar las cuentas públicas en medio de tantas presiones no es fácil, pero la ciudadanía espera resultados concretos, inversión, empleo y confianza. Su ministerio tiene en sus manos no solo los números del país, sino también la esperanza de millones de ecuatorianos. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias.